105.7 FM, Ràdio Manises. Y continuamos en A Diario en este viernes y es momento del espacio de bienestar. Abre tu mente. Y tenemos preparada ya en el estudio a nuestra colaboradora, la periodista y maestra en Reiki, Rosana Yabata. Muy buenos días, Rosana. Muy buenos días, Julio, y gracias de nuevo por este espacio, por este tiempo. Hoy hemos cogido la sintonía que nosotros llamamos música para contar historias, porque la literatura también nos va a permitir estar bien o estar mejor. Sí, desde luego, va a ser un espacio para volar, soñar, crecer y expresar. Hoy nos valemos de nuevo de la literatura, como has dicho, y de una primera novela apasionante de verdad. Refleja en gran medida la complejidad del ser humano, lo difícil que hacemos lo que podría ser tan sencillo como quisiéramos. Un libro que también deja claro que el amor es, como decimos aquí muchas veces en Abre tu mente, la fuerza más potente de todo el universo. ¿Te parece, Julio, que nos adentremos en el maravilloso universo que María Rivas crea en su novela Donde terminar o empezar? Me parece perfecto. Pues para ello tenemos con nosotros a una autora que nació y vive en Valencia. Amante de la lectura desde que ella misma recuerda, María Rivas acaba de publicar su primera novela, una obra fantástica que, como decía, retrata bien la complejidad del ser humano. Buenos días, María, y muchas gracias por estar en Abre tu mente. Buenos días, Julio. Buenos días, Rosana. Encantada de estar con vosotros. Un placer, el placer es mutuo. María, Donde terminar o empezar, publicada con NPQ Editores, es una novela que habla de muchas cosas importantes, del miedo a equivocarse, a sufrir, de la simpatía y la alegría, de la verdadera amistad y no solo de la que te dice lo que quieres oír, de que el tiempo no solo es un factor importante a la hora de forjar buenas relaciones, de la maternidad, de lo que ese implica realmente ser padre, de culpabilidad, de la dificultad de deshacerse de las creencias aprendidas. Me gustaría, María, que tú misma fueses, por aquello de no hacer demasiado spoiler, quien nos hiciera una sucinta sinopsis de esta, tu primera obra. Vale, pues ha resumido muy bien las ideas principales que yo creo que trata el texto, pero un poco así para que los oyentes y las oyentes se lleven una idea de la historia, sí. Pues se centra principalmente en Marina y Miquel. Marina es una mujer que va a cumplir 40 años y que decide cambiar el rumbo de su vida y se muda a un pueblo del norte de España, cuando ya viene pues de una capital más grande en la costa. Entonces, a partir de ahí forja, pues unos lazos de amistad que la sorprenden con una amiga que se llama Leire y a su vez pues conoce a Miquel y empieza pues esa historia de amor un poco que es el eje de la novela, que no es lo único de lo que se trata, pero sí que, digamos, es el hilo conductor que hace que esos personajes pues reflexionen acerca de todos esos temas que has comentado. Eso sería un poco lo que yo transmitiría a las personas que estuvieran interesadas en adentrarse en la historia. Así es perfecto porque has dicho lo justo para crear las ganas suficientes. Y yo quería preguntarte, María, ¿cuándo y cómo surgió la idea de escribir Donde terminar o empezar y cuánto tiempo te ha llevado? Es decir, ¿cómo vino la trama a tu mente y cuánto tiempo te costó tener totalmente definidos a los personajes? Vale, pues mira, lo primero decir que, como tú has dicho, yo sí que he sido una gran lectora, pero realmente nunca había probado a escribir. Quizá porque no tenía la necesidad o no me veía yo escribiendo, no lo sé, simplemente no lo hacía. Pero a raíz que eso también, figura en los agradecimientos del libro, pues hice un viaje al norte de España, sí. Que, he hecho muchos a lo largo de mi vida, pero que en ese momento ahí fue como una chispa de cuando algo pasa, ¿no? Que necesitas cambiar el contexto para volver a empezar, y empezó a forjarse en mi cabeza reiterativamente pues esa historia de una mujer que toma esa decisión. Pero aún así tardé pues como 5 o 6 años en que yo igual me planteé, ¿qué tal si escribo eso que me ronda tanto en la cabeza? Y empecé a escribir. Pero empecé a escribir sin ninguna expectativa real porque soy totalmente ajena al mundo literario, en el sentido de editoriales, de conocer cómo era el proceso. Y luego sí que fueron un cúmulo de casualidades las que hicieron que al final diera con esta editorial que es de autoedición. Sí. Y entonces, pedí que valoraran un poco el texto porque era la primera vez que escribía y no sabía si merecía la pena. Y
fue positivo, me lancé a hacerlo porque en ese momento pues dije, pues voy a hacer todo lo posible. Muy bien. Y a partir de ahí pues empezaría, en total si te cuento, desde que escribí hasta que ha salido publicado, pues han sido más de 2 años, porque pues llevan muchos procesos que paras, que corriges, y bueno, en ese proceso de aquí destaco mucho pues Begoña Vidal, que ha sido una especie de amiga editora que me ayudó mucho, que se enamoró de la historia y me ayudó un montón a lanzarme. De hecho, si no fuera por ella, posiblemente no estaría ahora en nuestras manos. Qué bonito y qué bonitas causalidades también. Y yo entiendo que también, claro, por lo que estábamos comentando, no siempre se encontrará el tiempo suficiente como para poderse sentar frente al ordenador y hallar el momento, ¿no?, en que llegue la inspiración, porque tiene que llegar, y en que tengas el tiempo en que nadie te moleste o puedas disponer de él, ¿no?, para crear. Supongo que eso es un factor a tener muy en cuenta a la hora de marcarse posibles plazos o ceñirse a tiempos o metas, ¿no? Claro, es verdad que yo no iba presionada porque no tenía ningún contrato con nadie firmado, hasta que ya sí que decidí publicarlo y entonces ya sí que tenías unos plazos para terminar de corregir y tal. Pero como dices, en el día a día, cuando te dedicas a algo totalmente distinto y tienes tu vida personal y familiar, claro, pues es complicado sacar tiempo, porque igual el rato que tienes te sientas al ordenador y no te apetece escribir, y otro que no tienes tiempo, tu cabeza bulle con ideas o con cosas, y poco a poco pues ya soy de las que anoto en cualquier parte. No sé, he creado ahí unas dinámicas, pero no es fácil, y este proceso lleva muchas horas robadas al sueño principalmente, pero también a mucha gente. Y puede ser, María, que ocurra, te pregunto, que nos surja a veces un poco como el autoboicot mental, ¿no? Que tengas el tiempo y tu mente te diga, no, hoy no estoy inspirada, hasta que tú decides ponerte delante del ordenador y empezar a escribir y ves que no era cierto eso. ¿Te ha pasado en alguna ocasión? Sí, yo creo que hay algo ahí que no te dicen, que la inspiración te pille trabajando, ¿no? Pues sin que yo sea una escritora de profesión, creo que muchas veces hay que provocar la situación, o sea, sentarte ahí, relajarte, empezar a teclear, aunque sepas que eso no va a ir a ningún sitio, porque otros sí que van. Claro. Pues mira, te digo, no sé, me transmites una confianza para poder decir las cosas tal cual me pasan por la mente. A mí me duele oír eso de no soy una escritora de profesión, porque mira, te lo digo como yo lo pienso. Más quisiera mucho, ¿sabes? Escribir la mitad de bien que escribes tú, de verdad. Este libro es un regalo. Yo quería preguntarte también, María, antes de esta primera novela publicada, ¿has escrito alguna otra que no haya visto aún la luz? Yo quiero que me cuentes eso. ¿Cuándo comenzó tu pasión por escribir? Y sobre todo lo que más me interesa a mí, si piensas seguir haciéndolo, cosa que sería un regalo, todo se ha dicho. No, pues mira, previamente no tengo ninguna novela. Este es el primer texto que escribí. De hecho, a la vez que empecé a escribir, también sentí la necesidad de escribir pensamientos o comentar mis lecturas, y me abrí un Instagram, que es Leyendo hasta que todo acabe, que aparece también en la portada, la sobreportada del libro. Y entonces ahí ha sido como una vía de escape. Y hice algún relato corto, alguna cosa, pero no había escrito nada. O sea, lo primero que escribí fue el primer párrafo de esta novela. Wow. ¿Vale? Luego lo que pasa es que sí que pues en ese proceso me he acostumbrado a través de mi Instagram de hacer pensamientos, de comentar lecturas. Y luego sobre la parte de escribir, sí, ahora, o sea, nunca me había planteado escribir, pero ahora que sé lo que es escribir, no sé vivir sin escribir. Ay, qué suerte. Aunque la mía. sea lo que te estoy comentando, pues de pequeños pensamientos o cosas. Y sí que es verdad que, como te comentaba, en las fases del proceso de escritura había momentos en que lo entregué tal, y empecé alguna cosa. Empecé alguna cosa que quiero continuar, una en concreto. Muy bien. Lo que pasa es que necesito, porque como que hablábamos, como el día a día te absorbe tanto, pues necesito un poco terminar un poco de soltar un poquito a Miquel y a Marina. Claro. Y tener un poco la mente para abrirla a otros personajes, porque tengo algo escrito, pero eso que sientes que no les puedo dedicar lo que les tengo que dedicar, pero llegará, y sin prisa, pero sin pausa. Claro que llegará, y además mucho mérito tiene lanzarse a la aventura de la autoedición, porque aunque pues sí hayas tenido la suerte de encontrar una editorial como NPQ, editores que son maravillosos, pues claro, no deja de ser una aventura, una inversión, un esfuerzo, y me imagino que es como, valga la expresión, parir un hijo, ¿no? Pero de todas, ¿verdad? Sí, lo es. O sea, lleva un esfuerzo aparte del tiempo,
también económico, porque bueno, ahora pues empiezo a conocer así un poco cómo es este mercado y es muy difícil abrirse camino, y yo voy tranquila porque voy sin unas expectativas, y de hecho todo lo que me está viniendo de personas como tú que lo han leído y que les gusta es como un regalo. Sí. Entonces, pues bueno, es un coste a nivel personal y a nivel económico. Sí. Ya veremos lo que siguen siendo los siguientes procesos. Bueno, y como tú dices, ya veremos. Yo creo que debe ir bien seguro. María, a mí me encanta citar frases que me han gustado mucho cuando leo una novela, y si tú me lo permites voy a hacerlo con la tuya. Claro. Gracias. Me visto mientras doy sorbos al café, uno de mentira, ya me conocerás. Eso lo dice Marina, la protagonista de tu novela. Los personajes están muy bien trabajados y es fascinante cómo los vas desnudando al lector, poco a poco. Y es que al principio vas contando cosas de ellos con cuentagotas, lo que aún te provoca más ganas de saber sobre sus vidas y su pasado. Los personajes, al menos los principales, como Miquel o Marina, ¿son pura invención o alguno de ellos tiene su alter ego en la vida real? No, son totalmente inventados. A ver, Marina, que es personaje femenino, tiene muchas cosas mías, pero es que también tiene muchas Miquel. Claro. Mías y de mi entorno, de amistades, de familia. Entonces no hay un alter ego, pero creo que lo que han conseguido Miquel y Marina, humildemente, ha sido que podrían ser nosotros y nosotras mismas, nuestros vecinos, nuestra hermana, nuestra amiga, nuestra pareja. Entonces creo que eso es lo que hace que parezcan tan cercanos. Sí, así es. Te cito de nuevo, María. En apenas 3 meses ha hecho más por nosotras que otras personas que durante años han formado parte de nuestra vida. Y todo ello con el desinterés propio de las buenas personas, que no se esperan nada a cambio. Qué verdad, María, y qué paradoja más grande. Esto y conceptos como el de las madres múltiples, el del hombre ámbar o el del síndrome de rumiación mental, también los tratas en la novela. Por favor, explica a nuestras oyentes estos términos porque yo algunos no los había oído en la vida. Pues hay algunos que son un poco mezcla de cosas y otros que sin saberlo existían. Por ejemplo, el último que me has comentado, el de rumiación mental, sí. ¿vale? Me lo preguntó una amiga y en ese momento le dije, pues no lo sé. Se me ocurrió, y luego buscando en Google se ve que existía, pues que es cuando le das muchas vueltas a las cosas y eres una persona sumamente reflexiva. Luego, por ejemplo, el hombre ámbar lo utilicé. Hay un poema de Marwan que habla de la situación de estar en ámbar, que es este color que no es ni pasas ni no pasas, ¿vale? Y entonces en el personaje de Miquel, que bueno, creo que especialmente plasma esos miedos a los cambios, a comprometerse, a salir de la zona de confort, pues me pareció que era un hombre de color ámbar tal cual. Totalmente. Sí. Luego las madres múltiples, realmente ahora hay muchos perfiles, youtubers, que hablan sobre la maternidad de una forma que hasta hace unos años era imposible hablar, reconociendo lo que cuesta y el coste personal que tiene. Y entonces el término madres múltiples, que surge de que yo pienso que al final, más que malas madres o otros términos que se utilizan, es que queremos hacer muchas cosas, no que nadie quiere ser solo madre principalmente, quiere seguir siendo mujer, amante, profesional, amiga, hija, vecina, queremos serlo todo. Y entonces eso tiene un coste en nuestra vida personal también. Sí. Y un poco eso es lo que me estás comentando. Luego también quería transmitir que hay veces que se crean lazos muy potentes en poco tiempo, porque te pillan en un momento determinado de tu vida en el que tú ya sabes muchas cosas, y entonces es más fácil que crees lazos con personas, y sin embargo igual has llevado toda tu vida cerca de otra gente diferente con la que no te has abierto, no has logrado tener conexión. Sí, la verdad es que me has respondido, yo creo que en esta pregunta otra que tenía planteada, porque lo que hablamos, la dureza de la maternidad monoparental, de la ansiedad, las inseguridades, la falta de amor propio, los sentimientos de inferioridad, la lucha contra lo que sentimos, estas son cuestiones más cotidianas de lo que quisiéramos. Yo creo que esta obra, María, tiene el propósito, ¿verdad?, de visibilizar cuestiones que a veces por culpa, miedo o vergüenza se esconden, ¿verdad? Claro, o sea, la culpa es algo que ronda mucho en el texto y es algo sobre lo que yo reflexiono mucho como mujer,
que yo siento culpabilidad muchas veces de muchas cosas a que estoy dedicando mi tiempo o lo estoy dejando de dedicar. Eso es. Y sí que quería reflexionar sobre eso porque es algo que creo que veo a mi alrededor, sí. Otra de las cosas que a mí me llama muchísimo la atención, me gusta, ¿no? Dices que la protagonista, Marina, comienza afirmando que no consigue ser la misma, la de antes, la de siempre, algo que le duele reconocer. Yo creo que eso es algo que nos ha pasado a más de una persona alguna vez. Ella tiene como una de sus premisas dejar de dar tantas explicaciones. A veces se siente como una colegiala y yo creo que hasta cierto punto eso no es una mala idea, ¿no, María? No, ahí quería un poco desmitificar, ¿no? Que a mí también me cuesta, porque la mayoría de historias de amor que leemos, aunque no sean el eje principal de una novela, muchas están basadas en primeras relaciones sentimentales y ahí parece que se puede todo, ¿no? Ser una colegiala de vez en cuando. Y yo me he hecho mayor y me doy cuenta que me voy a cenar con mis amigas, Sí. que las tengo desde los 18 y me sigo riendo de las mismas tonterías. Qué y bueno. tengo 43. Maravilloso. Y bromeamos de las mismas cosas. Entonces, creo que luego hay un punto ahí que cuando nos dejamos de verdad llevar por esa risa, por una amiga, con un amigo, con una pareja, volvemos a ser los de siempre. Hemos cambiado por fuera y posiblemente la mente también, pero nos siguen gustando a veces esas mismas idioteces o esas mismas cosas que nos hacen sentir como ligeros. Y que quería plasmar pues esas relaciones, ya sean de amistad o sentimentales, que forjas cuando tú ya eres adulto, ya tienes una mochila, pero que no distan tanto de algo más juvenil. En eso me preocupaba, que pareciera que era demasiado juvenil, pero he visto que eso ha sido algo que como que es un plus, porque creo que todos y todas nos sentimos así de vez en cuando. Claro, es que yo creo que es lo que nos ayuda a conectar con la parte más pura de nuestro ser, ¿no? Porque cuando somos niños ahí es todo, es puro. La cosa se va complicando cuando crecemos. Entonces, bueno, decirte otra vez, María, que esta novela, que me ha más que encantado, ¿ha cumplido los propósitos que tenías cuando te planteaste escribirla o sencillamente ha superado toda expectativa posible? Aunque no las tuvieras demasiado. Ya, pues aunque no tuviera demasiadas, las ha superado con creces, ¿vale? Porque independientemente de la repercusión que tenga, porque es muy complicado, solamente, ya no solo mi entorno, sino personas que no me conocen y que la han leído porque me enseñan en Instagram o porque la casualidad la ha llevado hasta ellas, me hablen bien, ya superaba todas las creces. Cuando lo estaba corrigiendo y tenía lectoras cero y Begoña Vidal, que la he nombrado antes, me decían, es que escribes muy bien. Y yo pues no me siento identificada con ese adjetivo. Y claro, que te lo vayan diciendo, pues el otro día dije, pues igual no lo hago tan mal. Claro, igual va a ser verdad. Igual tengo que darme alguna concesión. Porque Claro que eso sí. También nos pasa mucho, que no aceptamos muchos halagos. No sabemos. Halagar sabemos, pero no sabemos recibirlos, nos cuesta un poco. Pero bueno, aprenderemos. Sí. Tu novela, María, tiene banda sonora. Háblanos de ella. ¿Son canciones que forman la banda sonora de tu vida, de las que escuchas a menudo, o algunas solo las has elegido expresamente para este libro, sin que hasta ahora formaran parte de tu top 10? No, todas son muy escuchadas por mí con mayor o menor intensidad. Ajá. Es un poco, la banda sonora quizá es de lo que más me define en el libro a mí, como la escritora. Ajá. Porque es música que oigo recurrentemente. No están todas, faltarían muchísimas. Pero la música para mí es fundamental, siempre hay música puesta. Entonces quería transmitir un poco eso. Muchas veces las canciones tampoco tienen necesariamente que ver con lo que está pasando en ese momento que he introducido en el libro, pero simplemente la están escuchando. Claro. Otras sí que las he buscado porque he pensado, es que este momento tiene esta banda sonora. Es la vida en sí, ¿no? Sí, la vida tiene banda sonora. Eso es. Maravillosas citas literarias, María, encabezan cada capítulo. Vaya magnífica colección de frases célebres. Háblanos también acerca de esto, que es, como muchas otras cuestiones en este libro, todo un acierto. Yo soy muy fan de las citas, siempre me han gustado un montón las citas. No sé, son pequeños trocitos de texto que te pueden decir mucho. Y entonces, pues, se me ocurrió que cada capítulo lo podía empezar con una cita. Ahí sí que algunas, pues, tenía citas pues muy presentes en mi mente de siempre y otras que no, que me dedicaba y era un momento muy satisfactorio, pues quiero buscar citas que me hablen de la maternidad o del arte o de el tiempo o de la culpabilidad. Y iba leyendo, total, que me he hecho mucho más fan de las citas a raíz de escribir, porque ahora tengo muchas más,
presentes y anotadas. Son maravillosas. María, hablas de estar solo aún teniendo a alguien a tu lado. Creo que esa es una de las mejores maneras de definir relaciones que no funcionan. Te cito, la necesidad, la dependencia, la vergüenza no es amor. No es amor hacer que alguien se sienta insignificante. Eso lo leemos en tu libro. Esto que tú escribes y que parece que tan importante sea explicarlo a la gente joven es algo que a veces a los adultos también se nos olvida, ¿verdad? Sí, yo creo que cuando eres joven quizá porque tienes una expectativa de... Y no sé si la juventud hoy en día tiene menos arraigados los constructos sociales que teníamos entonces, pero era como que tenías, pues eso, que estudiar, que conseguir una profesión, que conseguir una pareja, que tal. Y luego eso es como tu único objetivo un poco cuando estás despertando la vida adulta, y luego cuando eres adulto, pues te dejas llevar un poco por la inercia del día a día. Y hay veces que realmente pienso que hay parejas que podrían no serlo y no pasaría nada, igual serían más felices separadas. Vaya. O eso, o que puedes estar en pareja y estar realmente solo cuando ya estamos hablando no de una relación monótona, sino una relación deteriorada totalmente. Claro que ya no tiene arreglo eso. Con tu permiso, ya lamentablemente entrando en la recta final, vuelvo a citar frases de tu libro. No tengamos miedo, el miedo paraliza, avancemos, solamente avancemos, la vida es así, llena de momentos buenos y malos, no sabríamos lo que significan unos y los otros. ¿Puede alguien protegerse del sufrimiento sin dejar de vivir? La presión en el pecho a veces no es presión, sino hueco, vacío. El vacío duele. La vida trata de eso, de decisiones, cambios, de vivirla. Y por último, María, una de las que más me ha gustado. El tiempo es el bien más preciado que, por desgracia, solo empiezas a valorar cuando temes que se acabe pronto. Tú, verdad verdadera. Qué lástima, sí. Qué lástima, María. Me encanta, bueno, la recopilación que has hecho, así que parece que el texto es muchísimo más maravilloso. Has visto que lo he gozado, ¿eh? Sí. Lo he gozado al máximo. Y me muy agradecida. No, al revés, qué lástima, María, que a mí, tanto el libro como estos minutos conversando contigo se me hayan pasado tan pronto, y millones de gracias de verdad por tu tiempo y atención y por esta maravillosa novela que tanto recomiendo, ya que además de proporcionarnos placer de leer en estado puro, nos invita a reflexionar. Un fuerte abrazo y esperamos una segunda pronto, ya te lo he dicho muchas veces, muy insistente yo. Sí. Oye, pues muchas gracias por los ánimos y por darme este espacio y nada, feliz día. A ti por permitirlo, feliz día, María. Rosana, ¿cuánto aprendemos de los libros? ¿Has visto? Yo ya te digo, lo he gozado porque es que es muy, muy, muy chulo. Lo recomiendo. ¿Dónde terminar o empezar? Pues con esta recomendación literaria nos quedamos y te esperamos ya a principios del mes de abril. Vale, ¿ya no me dejas caerme otra vez antes por aquí? Ya queda una semanita, no queda nada. ¡Qué abusona! Un abrazo muy grande, Julio, y gracias a ti y, por supuesto, a todos los oyentes. Un abrazo.